ser la esposa del Cordero, para ir a las bodas del Cordero, para estar para siempre con Él. Amén. Ahorita dice su palabra que lo vemos como en un espejo, como así a lo lejos. Hay una nube que niebla y esa es nuestra carne. El hecho de que no lo podamos ver completamente, de que no nos podamos encontrar con Él completamente, de que no sintamos completamente su presencia, su espíritu, a veces la sentimos cuando estamos fuera de su casa, pero de una manera plena la sentimos cuando estamos en su casa, porque estamos con la mente, con el propósito y con la intención de sentir la presencia de Dios, ¿no? Pero cuando estemos con Él, ya no va a haber ningún impedimento de sentir su presencia, de sentir su amor, de sentir su misericordia, de sentir su protección, de sentir su ayuda. Pero para eso necesitamos tener un grado de gloria. Amén. Que cuando nos acerquemos a Él, no nos mate. Porque acuérdense que carne y sangre no van a entrar, no va a haber lugar ahí. Entonces, toda nuestra carne, ¿verdad? Se va a quitar, toda nuestra sangre se va a quitar, todo esto, toda esta figura de nuestro cuerpo que somos, y va a quedar nuestro espíritu. ¿Cómo va a quedar? Así, así o así. Ajá. Entonces, ese es el propósito. Que trabajemos, como cada uno de los que dijeron lo dijeron correcto, como decía el hermano Tirso, para amarlo al Señor. Sí es cierto. Porque ahora a lo mejor nos queremos ir a la eternidad por no irnos al infierno. Bueno, a la eternidad con Él, ¿verdad? El infierno también va a ser eterno. Pero va a ser un castigo. Se va a seguir ahí, la palabra va a seguir redarguyendo, va a seguir tocando, va a seguir llegando, pero va a ser lastimosa, va a ser dolorosa. ¿Por qué? Porque todo eso lo pude haber hecho y no lo hice. Y perdí, no, un premio en la tierra que va a tener un límite, una caducidad, un tiempo, sino que va a ser para siempre. Y a lo mejor este término para siempre escapa de nuestras mentes, porque nosotros solo conocemos en nuestra mente dimensiones de tiempo. Conocemos un año, una hora, 5 meses, un siglo, pero no sabemos más. Pero la eternidad, el para siempre, nos está esperando. Amén. Por eso necesitamos ser transformados. Y la transformación que usted ha recibido es real. Porque ha sido con su sangre preciosa. Porque nuestros ojos ya fueron abiertos. Alguien decía en alguna ocasión, dándome su testimonio, no sé cómo pude haber sido así. ¡Qué barbaridad! Bueno, porque estaba ciego, ¿verdad? Pero ahora que ya ve, dice, ¿cómo es posible que dijera estas cosas? ¿Cómo es posible que hiciera esas cosas? Y yo muy seguro de que estaba perfecto, ¿verdad? Pero ahora ya vemos, gloria a su santo nombre, porque solo su misericordia nos favoreció para ver nuestra torpeza, para ver nuestro pecado, para ver nuestra maldad, para ver qué tan ignorantes éramos al propósito de Dios, que al final de todos los propósitos es el único y eterno, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo Pablo explica a los romanos todas estas cosas. Y nos estamos tardando en la introducción porque les presenta, y es en la introducción donde encontramos, vamos a decir así, la síntesis de todo lo que es la carta a los romanos. Fíjense, ¿ustedes creen que será casualidad que en este tiempo estemos estudiando el libro de los romanos? O sea, sí es la carta que Pablo escribió a los romanos, pero es un libro que la hermana Esparza escribió. O sea, como les dije al principio, se tomaron todas sus predicaciones de mucho tiempo y las ordenaron y las pusieron en un libro. Ahora, que ella partió con el Señor, a mí no me parece casualidad que estemos tomando el legado que ella nos dejó para desarrollar nuestra estatura. Amén. ¿Les parece casualidad? A mí. ¿Verdad? Es como si leyéramos ahorita
una carta que nuestra madre, nuestro padre nos hubiera dejado porque ya partió con el Señor, ¿verdad? Y ahí tomáramos todos sus secretos. Y ahí tomáramos todas sus recomendaciones, ¿cierto? No están basadas en su propia sabiduría, aunque era una mujer muy culta, sino en la palabra de Dios que le funcionó, que experimentó y que nos está dejando, ¿verdad? Para que nosotros caminemos a donde está el propósito final, que es nuestra estatura. Amén. Y disfrutar de esta eternidad con esa estatura. Disfrutar de esta eternidad con esa estatura. Por eso no perdamos oportunidad. No perdamos oportunidad. Entendamos ya, ¿verdad? Que cada cosa que pasa en nuestra vida, cada situación difícil, cada situación que nos incomoda, que nos causa tristeza o enojo, tiene un propósito. Y es que usted sea transformado, que vea lo que hay para que lo saque delante del Señor, lo lleve a la cruz del Calvario y reciba usted una nueva vida. Reciba la oportunidad de esa energía sea ahora usada para el propósito final. Amén. Alcanzar esta gloria, esta estatura, este desarrollo moral. Bueno, entonces vamos a Romanos y vamos a leer del 1 al 7, recordémoslo, pero vamos a centrarnos en el versículo 7. Romanos 1. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Felicito a todos aquellos que traen su cuaderno y su plumita y anotan. Tal vez sean muy modernos y lo hagan en sus tablets o no sé, pero es importante que anotemos porque confían en que su memoria va a guardar todo esto que digamos en este tiempo, no sé, 35, 40 minutos. No creo, ¿verdad? Y a lo mejor usted dirá, bueno, pues es que jamás leo mis apuntes, pero ¿sabe qué? Al estarlos escribiendo y al estar leyendo, usted está usando más de sus sentidos que el solo escuchar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una recepción más completa de lo que usted pudiera tener normalmente al solo escuchar, ¿sí? Entonces, ha sido una costumbre muy buena en el camino crucificado, ¿verdad? Que todos trajéramos nuestra plumita, nuestro cuaderno, ¿verdad? Y anotáramos todas esas cosas que tocan mi vida, que llaman la atención, que voy a remarcar. Y a lo mejor en un momento determinado de mi necesidad, voy a ir y voy a buscar mis apuntes y los voy a leer. O los voy a leer nada más y voy a orar, no sé. Cada quien tiene su forma, pero sí es importante que lo hagamos, ¿sí? Venimos a una lección, a una clase. No confíe solo en su mente. No creo que recuerde todo. Entonces, use una plumita. Hay quienes sí, ¿verdad? Están atentos, captan pero aquellos que necesitamos escribir, ¿verdad? Y todas estas cosas, o necesitamos un poco más de atención para retener, les sugiero que traigan su cuadernito y su pluma y felicito a aquellos que ya lo hicieron. Entonces dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho según la simiente de David, según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos y de Jesucristo, Señor nuestro, por lo cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois vosotros, llamados de Jesucristo, amados todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz y del Señor nuestro. Amén. Bendito sea su santo nombre. Entonces, habíamos visto acerca que era del linaje de David. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién?
Pablo lo está diciendo. Pablo lo está diciendo a Roma. ¿Pero de quién estamos hablando? De Jesucristo. Sí. El cual fue Hijo de Dios con potencia, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad? En nuestro... ¿Me pone la diapositiva? Bien. Por favor. Habíamos visto que Hijo de Dios, ¿verdad? Linaje divino, hablamos, ¿verdad? Y del linaje terreno, entonces, de la simiente o del linaje de David, que era un linaje de reyes, que era un linaje de, pues real, ¿verdad? De prominencia en el pueblo de Israel, pero no solamente de la manera física, sino que también fue un linaje por la cuestión y el asunto de que veíamos las características de David, ¿verdad? De su simiente, de su raíz, ¿verdad? Que fue un hombre, de acuerdo, pensando y viendo el lado físico, fue un hombre humilde, fue un hombre que supo trabajar en el lado humilde y llegó a ser un rey, y un rey importante en el pueblo de Israel, un rey mencionado hasta la fecha, ¿verdad? Y dice del linaje. Entonces, quiere decir que estas características, estas semillas de sus genes, esta herencia fue hasta el Señor Jesucristo, siendo de una forma humilde, de un linaje que buscaba a Dios, de un linaje santificado y apartado para Dios. Podemos ver en el libro de los Reyes cómo habla de muchísimos reyes. Y dice acerca de sus padres, correspondiendo a la herencia, a la manera de ser, a esos genes que fueron más fuertes o desarrollados en esos reyes. Y dice, y hizo hijo de Absalón, y ya hizo lo malo, conforme a los actos de su padre. Pero cuando vemos los reyes buenos, dicen, fue hijo, ¿verdad?, de David. O sea, esa línea, ¿verdad?, de herencia correcta, de herencia para buscar a Dios, fue tomada, ¿verdad? Alguien me decía esta semana en la escuela bíblica, ¿verdad? Porque veíamos dos cosas acerca de que Dios no iba a castigar el pecado de los padres sobre los hijos, que cada alma, según Isaías, nos dice que cada alma va a pagar por su pecado. Todas las almas son mías y cada quien lleva, el alma que pecare esa morirá. Entonces me decía esta persona, esta alumna, hermana, bueno, dice aquí que el alma que pecare esa morirá, pero ¿por qué? Y me lleva a la cita donde él va a perseguir la maldad a millares y va a bendecir, perdón, va a perseguir la maldad de los padres sobre los hijos y va a bendecir a millares. Y es por esta razón, porque esos que aceptaron, ¿verdad?, dentro de sus voluntades el pecado de sus padres, siguieron con el pecado de sus padres, ¿sí? Vamos a decir, yo soy ratera y mi hijo acepta esa herencia, le gusta lo ajeno, ¿verdad? Y entonces lo toma. Mi fuerza, mi herencia, lo que yo le enseñé, lo que yo le pasé, y él lo acepta, va a ser más fuerte la situación del robo, ¿verdad? Entonces, es más probable que su hijo vea cómo vive, cómo es educado, y entonces igual pase, si él escoge. Ajá. Entonces hay esa diferencia, que escogemos lo que nosotros sabemos que es correcto. Ahora, a nosotros, de usted puede decir, no, pues mi papá fue esto o mi mamá fue el otro, pero déjeme decirle, cuando la luz nos alumbra, entonces tenemos la oportunidad de escoger. Y entonces ahora escogemos lo bueno. Y el Señor va, ¿verdad?, a millares de los que aman y guardan sus mandamientos, porque es lo mismo, ¿verdad? Mi abuelo fue pastor, sus hijos fueron pastores, ¿verdad? Bueno, o mi madre en este caso, sirvió al Señor. Ahora yo sirvo al Señor. Ajá. Y mi hijo sirve al Señor. ¿Y qué creen que va a pasar con su hijo? Alguno de ellos va a servir al Señor, si no es que todos, ¿verdad?
Entonces, pero se hace más fuerte a medida de que nosotros vamos escogiendo, ¿sí? Se hacen esos eslabones de una elección más fuerte, así igual como para el bien, como para el mal. Tenemos la oportunidad de escoger lo bueno. Para los que siguen detrás de nosotros, para nuestros hijos. Ustedes jóvenes pueden decir, bueno, pues yo cuáles hijos, pero pueden educar su voluntad desde este momento. Amén. Para que sus hijos hereden lo bueno. Así como sí se hereda la inteligencia, pero también se desarrolla. Sí, porque puedes ser muy inteligente y pensar bien bonito, pero nunca estudias. ¿Cómo? Ahí está, pero no lo desarrollaste. Te lo quedaste guardado, nunca lo desenvolviste, nunca lo sacaste del paquete. ¿Sí? Entonces, así es con Dios. Pero estos, tanto el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como los reyes que siguieron y la descendencia que siguió de David, escogieron lo bueno, escogieron sujetarse, escogieron agradar a Dios, escogieron ser vasos usados por Dios. Y entonces es lo que Pablo está presentando. Del linaje humano, el Señor tuvo elecciones correctas para elegir a Dios, para ser un siervo, sufriente, humilde, obediente a la voz, al propósito y al plan de Dios. Entonces, tenemos que luego de este linaje, bueno, sí nos queda claro, ¿verdad? Y pasamos al siguiente, si no, otra vez nos vamos a volver a quedar en el linaje. Dice que dijimos aquí, dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad. Fue declarado el Hijo de Dios. Cuando Él fue, ¿verdad? Vemos en el poder de su resurrección, que fue hecho Señor y Cristo. Cuando Él completó todo estas elecciones, este movimiento del Señor Jesús, al ir a la cruz del Calvario, al bajar al infierno, arrebatar las llaves de la muerte y del infierno, del enemigo, y luchar una batalla ahí en el infierno y salir victorioso, Él presentó al Padre todo este plan completo, todo este trabajo hecho, y entonces fue llamado Señor y Cristo. Mire, no le dieron el título gratis, lo tuvo que obtener, lo tuvo que ganar. Tu título de la esposa del Cordero de Dios tiene que ser ganado, tiene que ser trabajado, tiene que haber transformación, tiene que haber el poder de su sangre trabajando en nuestras vidas, y como hubo el poder de la palabra, porque el Señor todo el tiempo declaró la palabra de su Padre. En cada situación de enfrentamiento, de conflicto, de necesidad, estaba declarando la palabra del Padre todo el tiempo. ¿Por qué? No solo para que la recordaran y se acordaran que la tenían escrita, sino para que la vivieran, se hiciera viva, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, ¿para qué? Para hacernos libres, para darnos sanidad, para levantarnos, ¿verdad? De nuestra necesidad. Y entonces dice que por el espíritu de la potencia. ¿Qué potencia se usó en este momento? Veámoslo, según el espíritu de santidad. Y aquí entonces vemos que la santidad tiene un poder. Gloria a Dios. La santidad tiene un poder. La santidad no le permitió al Señor Jesucristo ver corrupción. Su cuerpo no recibió la corrupción que todos los cuerpos muertos reciben. Su santidad, amén, lo llevó a una resurrección. Pasó por el infierno, pasó por la muerte, abolió todo esto, luchó contra esto. Podemos ver en el libro de los Salmos cómo describe todo lo que él estaba pasando en el infierno. Lo llevó a cabo, tuvo que luchar. El Padre podía liberarlo. Y bueno, sí, el Padre lo ayudó,
pero Él tuvo que guerrear, Él tuvo que luchar, Él tuvo que combatir. Amén. Como nosotros tenemos que combatir con nuestra propia muerte. Pero sí combatimos, a lo largo del camino combatimos. ¿Cuándo sentimos muerte? ¿Cuándo experimentamos la muerte? La muerte la podemos experimentar para dos formas, como la experimentó el Señor Jesucristo. Para dejar el cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo sujeto a limitaciones, no a pecado, no a la paga del pecado porque Él no cometió pecado, pero sujeto a limitaciones, porque se hizo hombre como tú y como yo, con días determinados, un cuerpo limitado, un cuerpo que podía enfermarse, un cuerpo que recibió los latigazos y todo el castigo de la cruz, pero en Él no hubo pecado. Entonces, la muerte la podemos experimentar nosotros de dos formas. La muerte la podemos experimentar por el pecado que nos separe de Dios, porque ¿qué es la muerte? La paga del pecado. Por lo tanto, es la separación de Dios. ¿Sí? Porque la palabra pecado, diferente a iniquidad y rebelión y transgresión, la palabra pecado quiere decir apartarse del fuego. Ese es nuestro pecado, apartarnos del fuego. ¿Del fuego de qué? Del fuego del Espíritu Santo, del fuego de su palabra, etcétera, etcétera. Entonces, el pecado nos trae el apartarnos. Enójese. No se enoje, no se enoje. No vayan a recibir esa orden y llegando luego lo quieran poner por obra. No. Cuando usted se enoja, digamos mejor así, cuando usted se enoja y dice muchas cosas y avienta muchas cosas y de verdad está muy enojado, ¿qué pasa? Inmediatamente piensa y Dios dice, ay sí, Señor, eres bueno, eres santo, qué bueno, te alabo, te bendigo. No, ¿verdad? Lo que menos queremos pensar en ese momento es Dios, ¿verdad? Alguien estaba muy enojada con otra persona y llegamos y ya le hablamos, ¿verdad? Y le digo, pues vamos a orar. No quiero orar, no quiero orar. ¿Por qué? Porque si oro lo perdono y no quiero orar. ¿Verdad? Porque cuando llegamos a acercarnos al Señor, se acaba todo eso. Nos acercamos a Él. Pero el pecado mientras nos mantiene separados de Dios. Entonces, el pecado, ¿verdad? No obtuvo separación en el cuerpo del Señor Jesucristo. Nunca se separó de su Padre, porque no había pecado. Tomó el pecado para romperlo, para abolirlo, para vencerlo y que nosotros tuviéramos esa sangre vencedora. Pero en Él no hubo pecado. Pero entonces nosotros experimentamos el pecado que nos separa, porque nos enojamos y nos separa, porque nos entristecemos y nos separa, porque nos desilusionamos y nos separa. Y el primero que le reclamamos es a Dios. Tú, Dios, que lo permitiste, ¿no? ¿Por qué así, Señor? Luego. Entonces nos separa de Dios. Esa es una muerte. Y experimentamos muerte en nuestro caminar. Porque a veces nos sentimos desanimados, desalentados, tristes, enojados, abatidos, afligidos y ya no queremos caminar con Dios. Lo primero que hacemos es que le ponemos la ley del hielo a Dios, ¿verdad? Y no queremos hablar con Él, no queremos acercarnos, lo evitamos. Nos separamos. Esta es una muerte. La siguiente es darle muerte a través de las aguas de su nombre, ¿verdad? Porque ahí encontramos la muerte y la vida. Pero fíjese que van juntas. Esta muerte, sí, damos muerte a nuestra manera de ser, ¿verdad? Pero se levanta la manera de ser del Señor Jesucristo. Esta muerte tiene resurrección. Amén. La otra no. La otra tiene separación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros buscamos la santidad, esta es una llave. La siguiente, ¿sí? Por favor. Es una llave. La santidad es una llave para que nosotros no veamos corrupción, para que no experimentemos muerte. Cuando viene a nosotros, ¿verdad? Bueno, no la experimentemos de manera prolongada. Si no la sentimos, ¿cómo la vamos a combatir, verdad?
Pero cuando quiere venir la muerte a nosotros, cuando nos estamos dando cuenta que estamos dejando de buscar a Dios como debemos, cuando ya no tenemos anhelo, cuando ya ponemos otras mil cosas antes que Dios, cuando pretextamos el tiempo para ir a orar, cuando no buscamos un encuentro con el Señor, cuando en lugar de oír alabanzas en nuestra casa, en nuestros días cotidianos, tomamos otra cosa o enfocamos nuestra atención a otra cosa, aguas, porque está experimentando muerte. Amén. Una ligera separación. Poco a poquito, y poco a poquito se va dando hasta que completamente toma el control. Y entonces nos vemos envueltos en muerte. No queremos de Dios, ya no nos importa. Incluso vamos a ver adelante cómo refutamos, cómo alegamos en nuestra mente y luego ya con nuestra boca, todos los argumentos del Señor los tiramos, ya no queremos. Ya tenemos argumentos para alejarnos, ya tenemos argumentos para vivir como nosotros queremos. ¿Sabe por qué? Porque dejamos que la muerte reinara en nosotros. Y este es nuestro trabajo, combatir la muerte. ¿Por qué? Como decía Pablo, el cuerpo de pecado le estoy cargando. Aquí tengo dos naturalezas dentro de mí. Una naturaleza que quiere de Dios y otra que se quiere separar de Dios, que quiere hacer lo que ella quiera, que no le manden, que no le digan, que no le ordene, que no le digan cómo tiene que resolver, hacer o pensar las cosas. Entonces, esta llave, vemos en Levíticos 11:45, podemos leerlo, aquí está, ¿verdad? ¿Qué dice? No nos pide algo que Él no haga. Ser santo, porque yo soy santo y son mis hijos y necesitamos tener este linaje de santidad para que puedan vivir conmigo, ser santos. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es santo? ¿Qué es santo? Apartado. Apartado. Si vemos esta definición en el diccionario, pues es eso, ser apartados para un propósito divino. Y si vemos en el idioma hebreo, santo quiere decir consagrado o sagrado. Y esto es con un propósito, con un uso, ¿verdad? Exclusivo para Dios. En la parte física es puro. Y en la parte moral es sin culpa o una religión. Y en la parte ceremonial es santísimo, santo, o sea, apartado, apartadísimo, ¿verdad? Como nosotros decimos, ahí está limpio, limpísimo. ¿Qué quiere decir? Muy limpio, extremadamente limpio, ¿verdad? Y entonces, el Señor quiere que seamos puros, apartados para el Señor, que seamos sin culpa, ¿verdad? Que seamos completamente santos, santísimos. ¡Wow! ¿Verdad? Decimos, no, ¿y cuándo lo voy a lograr? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista ser humano, pues a lo mejor no. Pero si lo vemos desde el punto de vista Dios, Él tiene poder para hacerlo. Ya nos lo demostró. Ya lo hizo. Siendo santo, se vino a este mundo, tomó nuestras limitaciones y volvió a vencer sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno, y se presentó delante de su Padre de tal forma que fue llamado Señor y Cristo. Ungido de Dios. Y manifestado, dice su palabra, que con poder de santidad. O sea, santo, santísimo, pero ahora un poder, el poder de la santidad. ¿Quién pudiera tener el poder de la santidad? Solo Dios, ¿no? Solo Dios. Pero esta santidad que nosotros necesitamos tener y buscar es la llave para mantenernos vivos todo el tiempo. Y en este tiempo, hermano, más que necesario.
Porque vemos tanta muerte por tantos lados que nos contamina. El pueblo de Israel tenía un sacrificio que Dios le había provisto para la contaminación de la muerte, no para el muerto, sino para el que se contaminaba con la muerte. ¿Y cómo era este contagio o esta contaminación de la muerte? Eran muchos aspectos. Si alguien se encontraba un animal muerto en el camino y sus vestidos tocaban, o él lo tocaba para apartarlo, para quitarlo, para enterrarlo, ¿verdad? Ya estaba contaminado de la muerte. Entonces necesitaba hacer un sacrificio de una vaca bermeja. ¿Por qué bermeja? Roja. ¿De qué nos habla lo rojo? De la sangre del Señor. ¿Por qué tenía que ser hembra? Tenía que ser porque demuestra en la sujeción, ¿verdad? La mujer, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo, era un símbolo de sujeción, pero una sujeción poderosa, una sujeción humilde, una sujeción con gratitud. Entonces, tenía que tener esa restricción, esa sujeción, esa sangre que era sacrificada de un modo diferente. Ahí se usaban las cenizas, porque la vaca era quemada completamente, era sacrificada, pero era quemada fuera del real. Y allá se llevaban las cenizas a un lugar especial donde la gente podía accesar. Teniendo muerte, ¿verdad? Teniendo muerte, pues no podía presentarse en el tabernáculo. Tenía que usar de alguien que estuviera limpio, sin contaminación de muerte. Entonces ese limpio iba y tomaba las cenizas, tomaban agua del río, porque era un agua viva, y entonces la ponían en una vasija, revolvían esas cenizas y eran rociados con esas cenizas. Y tenían que pasar 7 días. Al tercero, si ellos se contaminaban hoy y al tercer día no lo habían hecho, entonces no recibían esa transformación, esa purificación. Y lo tenían que hacer y al 7º día ya estaban limpios y ya como si nada. Pero ¿sabe qué? La muerte era tan poderosa que el que le ayudaba al otro a salir de su situación de contaminación, se contaminaba también. Y él también tenía que recibir una separación, una limpieza. Entonces aquí vemos el trabajo de la hermandad, ¿no? Porque el que era contaminado, que estaba limpio, accedía a tener esa separación, accedía a tener ese trabajo y mantenerse fuera del real, separado, para que el otro pudiera ser limpio. Y ese fue el trabajo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Siendo limpio, quiso, aceptó tomar ese tiempo, perder ese tiempo con su Padre, ir al infierno, pasar esa separación para que usted y yo fuéramos limpios. Pero nos contaminamos en los pensamientos, en las palabras de otro que traen muerte, en la actitud de otro que trae muerte. O sea, todo el tiempo estamos luchando con la muerte. Y debemos declamar esa sangre en nosotros para ser limpios, para tener vida. Por eso la santidad, la separación, ¿verdad? Es una llave poderosa que nos va a mantener despiertos en este tiempo que la iglesia se está durmiendo. Porque ese es el problema, ¿no? Que el Señor nos dijo, ¿verdad? Que iba a estar dormida. ¿Usted está dormido, hermano? ¿Cómo cree? ¿Cómo ve? Hágase esa pregunta. ¿Estoy dormido o estoy caminando con el Señor? ¿Alguien se está haciendo así? ¿Está dormido o está caminando con el Señor? ¿Usted qué dice? De usted mismo. Somos más de lo que éramos ayer, caminando con Dios, no de lo malo, ¿eh? ¿Somos mejores? ¿Tenemos más del Señor en nuestra vida? ¿Creemos más en Él? ¿Estamos avivados? ¿Estamos conscientes que estamos a punto de ser arrebatados? ¿Estamos conscientes? ¿Estamos corriendo? ¿Estamos preparándonos? ¿O nos estamos durmiendo? No, la pandemia, no, la contaminación, no, el contagio, no, mejor me quedo en mi casa a ver la transmisión.
No, yo no voy, yo voy en la mañana, pero en la tarde ya no, ¿no? Examínese a usted mismo. ¿Hay muerte? ¿Hay muerte? ¿Está dormido o está despierto? Acuérdese, déjeme decirle una cosa, que la esposa es la que está diciendo, el Señor ya viene, el Señor ya viene, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Salgan a recibirle. ¿Estamos en la puerta esperando que el Señor ya venga? ¿O estamos dormidos, estamos sentaditos dormidos en nuestro confort? Ya soy cristiana, ya tengo salvación, ya yo más o menos ahí camino con el Señor, trato de obedecer sus mandamientos. ¿Qué más? El que es limpio, límpiese más todavía. Nunca dijo, si ya eres limpio, pues ya espérate, estate sentadito. Nunca, nunca lo ven. Busquen y díganme. Nunca. Siempre dijo, el que es limpio, límpiese más. Entonces, si estás en esta tierra y ya eres limpio, tienes la oportunidad de limpiarte más porque tu galardón va a ser mayor. Amén. Que aquellos que les hemos hablado de Cristo y al poquito tiempo fallecen. No tuvieron oportunidad de brillar tanto. No sabemos nosotros a qué grado brillen porque son sus negocios con Dios. Pero usted y yo, que estamos vivos, necesitamos brillar. ¿Amén? A la gloria que se nos ha propuesto, a la gloria que el Señor está dándonos oportunidad de obtener. Hermano, piense lo que quiere en esta tierra. Nada vale la pena perder nuestra gloria eterna. Nada. Llámele de como le quiera llamar. Posición económica, cultural, social, del tipo que usted quiera. No vale la pena, porque eso va a ser nada comparado con su gloria. Amén. En la eternidad. Entonces, la santidad es esta que nosotros necesitamos adquirir, no solo de manera externa, sino interna. Estos pleitos, estos celos, estas iras, estas contiendas, estas divisiones, esta falta de paz. Ahora somos atacados por la ansiedad. Ya hay una cosa y medicamento para la ansiedad. ¿Por qué? Para la depresión. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado la sangre de paces que se ofrecía hasta arriba. Allá estaba la sangre de las aves que nos hablan acerca de la paz. Porque cuando estamos en su presencia, hay paz. Cierto, no es que todo lo tengamos resuelto, pero confiamos en que Él lo va a hacer a su momento adecuado, en el momento preciso. Porque si estamos aquí, somos y nos movemos, es por Él. Es por su misericordia. No crea que usted está de pie y está como está porque usted ha sido muy inteligente y ha sabido vivir bien su vida y ha sabido hacer buenas elecciones. No lo es así. Ha sido por su misericordia. Todo lo que usted tiene ha recibido de su mano. Amén. Y va a haber más a medida de que nosotros caminemos y seamos reales y sinceros y fieles con Dios. Vamos a Primera de Pedro 1:16. Gloria a Dios. Se acabó mi tiempo. Primera de Pedro 1:16. Bendito sea el Señor. Aleluya. Quien lo tenga, por favor, póngase en pie y lo lee fuertemente. Amén. Levítico 27. Amén. ¿Alguien más que lo tenga, que se ponga en pie y lo lea? Amén. Sed santos. Y vamos por último a San Juan 16:33. Bendito sea el Señor. Con esto cerramos.
Amén. Entonces dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Quieren encontrar paz en esto? Nunca la van a encontrar. No hay. No la van a encontrar porque no hay. Pero dice, vamos a tener aflicción, pero confiad. Confía, confía, confía. Yo he vencido al mundo. Amén. Esta palabra confiar quiere decir tener un buen ánimo, que es como está traducida en inglés. En el idioma inglés está tener un buen ánimo. A donde dice confiar, dice tener un buen ánimo. Pero para nosotros se nos ha dado confiar, ser confiado, ser de un aliento fuerte, de una decisión firme, confiada. Amén. Entonces, tengamos buen ánimo, tengamos aliento. Sí vamos a tener aflicción, pero en cada una de ellas el Señor ya venció y nos va a dar la victoria. Amén. Necesitamos aprender cada día ser santos. Usted empieza a sentir una situación difícil, vaya, entregue sus sentimientos, sus emociones, sus temores al Señor y que los santifique con su sangre preciosa para que usted se mantenga vivo, abierto para una relación completa con el Señor, para este caminar hasta que llegue el Señor por nosotros. Amén. Bendito sea su santo nombre. Vamos a tomar nuestro lugar y vamos a orar.